En la inmensidad ardiente del Sahel, allí donde la arena se traga los caminos y los fusiles hablan más fuerte que las plegarias, un sueño audaz se alza. Allí, en el corazón de un Burkina Faso de rodillas, desgarrado por los golpes de Estado, la miseria y el olvido, una voz se eleva, serena pero firme. Transformaré las ruinas en esperanza. Este hombre no es un político, es Ibrahim Traoré, un soldado del pueblo, un hombre que podría haber elegido el camino fácil. Un exilio dorado, $1.000 millones ofrecidos en secreto por las potencias occidentales, una villa vigilada, una vida de lujo. América y Europa veían en él una amenaza. Si el modelo Traoré se extendía, su dominación económica en África vacilaría. Pero él lo rechazó todo. Eligió el polvo de las obras en lugar de las alfombras rojas. Enfrentó los intentos de asesinato, las traiciones, los sabotajes, y cada ataque lo hizo más fuerte porque llevaba un juramento silencioso: liberar a Burkina Faso y a toda África del yugo de la dependencia y la humillación. Así comienza esta epopeya. Una nación herida, un hombre solo y un pueblo dispuesto a soñar de nuevo. No se trataba de un milagro, sino de un hombre que veía la basura como un recurso. Ibrahim Traoré sabía que la reconstrucción de un país no comenzaría ni con discursos ni con cumbres internacionales, sino con el polvo, el sudor y una idea aparentemente absurda. En las calles destrozadas de Ka, de Tenkodogo o de Ga, las ambulancias quedaban bloqueadas, los autobuses escolares patinaban en el lodo y los mercados morían de aislamiento. Cada estación de lluvias borraba los caminos como si fueran un frágil dibujo. Y sin embargo, en esa desolación, Traoré vio una oportunidad: neumáticos usados, carbonizados, arrojados a los ríos, quemados en vertederos ilegales. Los recuperó, los lavó, los apiló. Luego, con un equipo de ingenieros locales, ordenó que se colocaran sobre el suelo y que se construyera sobre ellos. Una técnica simple pero revolucionaria: capas de neumáticos compactados y sellados con un cemento polimérico desarrollado localmente, resistente al calor, a la humedad y a las sacudidas sísmicas. El resultado: carreteras un 40% más baratas que los estándares internacionales, flexibles, resilientes, casi vivas. Las primeras imágenes circularon en Africa News: niños corriendo sobre esas carreteras negras y brillantes, mujeres dando a luz en el hospital a tiempo, comerciantes llegando finalmente a las ciudades sin romper sus ruedas. Burkina Faso comenzaba a respirar de nuevo. Pero no era solo una proeza técnica, era una visión humana. En cada etapa, desde la recogida de neumáticos hasta la clasificación y la instalación, se movilizaron miles de jóvenes burkineses. Con las manos sucias y la frente sudorosa, pero con la mirada orgullosa, construían su país metro a metro. El desempleo disminuía, la moral subía y el sentimiento de dignidad renacía. Donde la comunidad internacional solo había visto ruinas, Traoré había visto un futuro circular, ecológico y soberano. Delegaciones de Malí, Níger y Chad acudían para comprender. Medios europeos hablaban por fin de una revolución verde a la africana. Y entre bastidores, ciertos lobistas del asfalto rechinaban los dientes. Un país pobre acababa de demostrar que existía algo mejor, más barato y sin ellos. Ibrahim Traoré no buscaba impresionar ni provocar. Construía, reparaba, preparaba el terreno para lo que vendría después: el agua. Porque una carretera, por sólida que sea, no vale nada sin un campo irrigado. Y él lo sabía. La próxima batalla se ganaría en los canales. Las carreteras habían reconectado a los hombres, pero para nutrir las almas y la tierra hacía falta agua. En el corazón árido del Sahel, los ancianos decían que había que rezar a los cielos, que solo la lluvia podía obrar el milagro. Pero Ibrahim Traoré tenía otros planes. Si el agua no viene a nosotros, nosotros iremos a buscarla. Se lo había prometido a los campesinos de Barsalogo, de Dori,
de Titao, esos hombres que sembraban sin cosechar, cuyos campos resecos llevaban las cicatrices de una generación traicionada por el clima. Donde otros habían visto el desierto, Traoré vio un potencial hídrico insospechado, una red de canales, no un simple proyecto de irrigación, sino un sistema capilar que recogería el agua de las escasas lluvias, la almacenaría en embalses inteligentes y la redistribuiría durante todo el año. Diseñado por ingenieros burkineses y dirigido por jóvenes formados en las universidades de Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, cada canal no era solo una zanja en el suelo, sino un acto de resistencia contra el hambre. En el pueblo de Comsilga, una anciana llamada Hawa mostraba los surcos húmedos de su campo. Antes, esto era polvo. Ahora es vida. Las cifras hablaban por sí solas. El rendimiento agrícola aumentó un 45% en menos de 2 temporadas. Verduras, cereales, frutas, no solo para alimentar al país, sino para la exportación. Burkina Faso se convertía en exportador neto de alimentos, pero el proyecto no se detenía en la técnica. Devolvía la fe a los olvidados. Los jóvenes que hasta ayer soñaban con el exilio en Europa se convertían en empresarios agrícolas, constructores de su propio futuro. Nacían cooperativas, se estructuraban mercados y la dependencia de la ayuda alimentaria se derretía como la nieve al sol. Africa News titulaba El milagro del agua burkinés. Bloomberg publicaba una investigación sobre la caída de las importaciones de arroz en toda la región. La Unión Europea, por su parte, se preocupaba discretamente. ¿Y si los países del Sahel se volvieran autosuficientes? Porque, en el fondo, no era solo agua lo que corría por esos canales, era una nueva soberanía. Y con ella, un nuevo peligro para el orden establecido. Un país africano que ya no pide, sino que inspira. Ante esto, Ibrahim Traoré recibió ofertas, presiones, amenazas. Pero como con las carreteras, respondía siempre con el mismo gesto. Trazaba, una y otra vez, kilómetros de canales, kilómetros de esperanza. Y al final de cada acequia, una nueva promesa. Mañana, vuestros hijos no conocerán la sed. Después de las carreteras y el agua, Ibrahim Traoré alzó la vista hacia el horizonte. Donde otros veían el calor abrumador del Sahel, él vio un recurso inagotable, el sol. Y ese sol se convertiría en el motor de un sueño audaz: construir la primera ciudad 100% solar de África Occidental. En el corazón de la meseta central de Burkina Faso, los planos de una ciudad futurista surgían de la tierra. No una ciudad de vidrio y hormigón, sino una ciudad ecológica pensada para las personas, arraigada en la cultura burkinesa, pero abierta a la modernidad. Su nombre, Solaria Faso. Un símbolo, un manifiesto, un impacto. Cada tejado, ya fuera de una casa, una escuela o un dispensario, estaba cubierto de paneles fotovoltaicos. Las calles estaban pavimentadas, no con asfalto importado, sino con materiales reciclados producidos localmente. Las farolas, los semáforos, las redes Wi-Fi, todo funcionaba con energía solar. A la entrada de la ciudad, una inscripción grabada en piedra: La luz nos pertenece. Pero este proyecto, como siempre con Ibrahim Traoré, iba mucho más allá de la tecnología. Solaria Faso era una respuesta a la humillación energética, pues durante demasiado tiempo los países de África habían vivido en la sombra, dependiendo del fuel, del gas importado y de generadores carísimos. Ahora, Burkina Faso producía su propia electricidad para sus propios ciudadanos, y más aún, formaba a una generación entera de técnicos solares, ingenieros en eficiencia energética y jóvenes artesanos capaces de instalar, reparar e inventar. En la Universidad Joseph Kizerbo, los estudiantes de ciencias aplaudían a su presidente. No solo nos da la luz, sino la posibilidad de controlarla. El efecto fue inmediato. En las regiones rurales circundantes,
Los hogares se equiparon con sencillos kits solares distribuidos por empresas locales nacidas del proyecto. Por la noche, los niños podían por fin estudiar. Las mujeres cocinaban sin humo. Los hospitales funcionaban sin cortes de electricidad. Una revolución suave, silenciosa, pero irresistible. Africa News hablaba de un renacimiento solar. France 24 evocaba una utopía energética hecha realidad. Mientras tanto, las grandes empresas energéticas europeas intentaron frenar las alianzas tecnológicas de Traoré con proveedores chinos e iraníes. Demasiado tarde. Burkina Faso acababa de romper otro yugo, el de la dependencia energética. Y a través del polvo rojo, un sueño se materializaba a plena luz, el de un futuro construido por africanos para africanos. Si las carreteras construidas con neumáticos usados, los canales de irrigación cavados a mano y la ciudad solar de Ziniaré suscitaron admiración, fue sobre todo porque encarnaron algo más grande: el rechazo a la rendición, la audacia de creer en África, por África y para África. De la noche a la mañana, Burkina Faso, antes marginado, se convirtió en un laboratorio de soberanía popular, observado de cerca por sus vecinos. En Malí, Níger y Chad, delegaciones técnicas cruzaron las fronteras para comprender no el secreto de una tecnología sofisticada, sino la fuerza de un proyecto impulsado por un pueblo en pie. En todo el continente, las reacciones no se hicieron esperar. En las universidades de Dakar, los anfiteatros resonaban con debates sobre los grandes proyectos del presidente Ibrahim Traoré. En Niamey, profesores de hidráulica citaban los canales burkineses como ejemplo de resiliencia climática. En Cotonú, los jóvenes coreaban en las calles: "No estamos condenados a la dependencia". Poco a poco, una conciencia panafricana parecía emerger de las profundidades de un continente demasiado tiempo fragmentado. Africa News titulaba en portada: Burkina Faso, la chispa de un despertar africano, mientras que artistas, poetas y raperos adoptaban el nombre de Ibrahim Traoré como una consigna. Pero más allá de las palabras, se multiplicaron los actos concretos. Burkina Faso firmó con Malí un protocolo de cooperación sobre construcción de carreteras ecológicas. Con Guinea, un acuerdo para compartir datos agrícolas. Con Níger, una iniciativa para mutualizar los recursos hídricos. Se dibujaba una nueva dinámica, ya no dictada por las capitales europeas, sino por Ouagadougou, Bamako y Niamey, unidas en un mismo aliento. Durante una discreta cumbre entre jefes de Estado sahelianos, Ibrahim Traoré, sin alardes, declaró: "El Sahel no es una frontera, es una columna vertebral. Es hora de que esta columna se enderece". Y estas palabras encontraron eco. Porque, por primera vez, el sueño panafricano no se basaba en conferencias internacionales, sino en hormigón, sudor, inteligencia local y una fe inquebrantable. Burkina Faso, gracias a sus decisiones soberanas, se convertía en mucho más que un país en reconstrucción. Se convertía en el corazón palpitante de una nueva geopolítica africana, donde la unión ya no sería una utopía, sino una respuesta a los desafíos compartidos. Cuando el viento sopla sobre el Sahel, se lleva consigo los susurros de un pueblo que nunca dejó de esperar. Y hoy, ese viento transporta algo más: el sonido de un despertar colectivo, el latido de un continente que se niega a seguir en silencio. Las carreteras negras hechas de neumáticos usados ya no son curiosidades, se han convertido en las arterias de una nueva África. Los canales cavados en el polvo ya no son zanjas olvidadas, sino las venas nutricias de una tierra que vuelve a florecer. Y en medio del desierto, una ciudad surge, solar y libre, como un juramento silencioso, hecho a las generaciones futuras. Ibrahim Traoré no solo ha gobernado, ha redefinido. Cuando le ofrecieron el exilio dorado, $1.000 millones y una vida protegida en el extranjero, eligió quedarse, caminar entre su pueblo,
enfrentar las balas en lugar de aceptar las cadenas de oro. Sabía que la verdadera riqueza no se esconde en los bancos suizos, sino en la mirada de un niño que aprende a leer a la luz del sol burkinés. Esta no es solo una historia de desarrollo, es una revolución del sentido, una declaración de guerra a la fatalidad, una promesa hecha a cada campesino, a cada huérfano, a cada exiliado, de que África ya no doblará la cerviz. Las palabras Burkina Faso, Ibrahim Traoré, Africa News, gran proyecto, resuenan ahora no como titulares de prensa, sino como gritos de unión. Y mientras los drones barren el cielo en busca de enemigos invisibles, se libra otra batalla, más profunda, más noble, la de la dignidad. Un día, los libros de historia contarán esta época. Hablarán de un hombre joven, de un pueblo herido y de un continente listo para renacer. Y quizás terminen con estas palabras: no nos dio la luz, nos enseñó a producirla nosotros mismos. Ya no soñamos con los ojos cerrados, soñamos con las manos en la tierra, los pies en las carreteras, el corazón lleno de sol. El suelo de Burkina Faso, antaño pisoteado por las potencias exteriores, comienza a forjar sus propias armas, no fusiles importados, sino herramientas de emancipación diseñadas por sus propios hijos. La era de las dependencias toca a su fin. La de la soberanía industrial comienza. En el corazón de Ouagadougou, un antiguo almacén abandonado ha sido transformado en un taller de innovación tecnológica. Impresoras 3D funcionan día y noche, modelando piezas mecánicas, sensores de humedad, filtros para bombas solares, drones agrícolas en miniatura. El ruido de las máquinas se mezcla con los cantos de jóvenes ingenieros, graduados o autodidactas, todos unidos por una misma consigna: fabricar localmente, pensar globalmente. Este movimiento no es fruto del azar, es el resultado de una visión clara de Ibrahim Traoré: liberar el continente dotándolo de una capacidad de producción independiente. Y esta visión se encarna en un plan llamado Gran Proyecto Soberano 2040. Dentro de este plan, 3 ejes: I+D endógena, para apoyar la investigación en las universidades burkinesas; fabricación modular, para crear cadenas de montaje locales adaptadas a las realidades africanas; y alianzas horizontales, para colaborar con otros países del sur global: Irán, Pakistán, Cuba, Vietnam, fuera de los círculos occidentales habituales. En Bobo Dioulasso ha surgido un centro de innovación rural. Allí, los agricultores prueban sensores de suelo fabricados localmente, conectados a una red de datos de código abierto. En Koudougou, los estudiantes de secundaria aprenden a programar desde los 12 años, no para unirse a Silicon Valley, sino para construir su propio valle de innovación saheliano. Los resultados comienzan a aparecer. A principios de 2025, Burkina Faso pudo producir localmente el 28% de los componentes utilizados en las estaciones solares nacionales. Una cifra aún modesta, pero ya revolucionaria en un país que, hasta hace poco, importaba hasta el último tornillo. Africa News habla de un renacimiento industrial sin precedentes. Delegaciones de ingenieros nigerinos y malienses acuden para observar, aprender, inspirarse. Una ingeniera camerunesa de visita declaró: «Lo que veo aquí no es una fábrica, es un grito de independencia». Por primera vez, la juventud burkinesa ya no sueña con el exilio. Sueña con diseñar, ensamblar, optimizar. Sueña con dominar los flujos de energía, las redes de distribución, los sistemas autónomos. Sueña con quedarse. Y detrás de cada soldadura, cada línea de código, cada prototipo, está el rostro invisible de Traoré, el que eligió decir no a los miles de millones occidentales para decir sí a la dignidad africana. Burkina Faso ya no es una simple tierra de explotación, se convierte en una tierra de creación.
Los vientos del Sahel, que antaño solo traían polvo y desolación, hoy transportan otro perfume, el de la dignidad recuperada. Donde el horizonte parecía congelado en la tragedia, surgen carreteras, fluyen aguas, brillan ciudades, y sobre todo ello, planean en silencio los centinelas de la renovación, los drones, símbolos de una soberanía conquistada no por la violencia, sino por la inteligencia. Una mañana, sobre las tierras de Yaga, un dron solar sobrevuela los antiguos bastiones de la desesperanza. Debajo de él, un campo de maíz verdeante danza al ritmo del viento. Un niño levanta la vista y susurra: «Mamá, mira, el cielo nos pertenece». En Ouagadougou, ante las cámaras de Africa News, el presidente Ibrahim Traoré avanza, solo, sin escolta, vestido con una túnica sencilla. Mira a la multitud, luego al cielo. Con un tono sereno pero firme, pronuncia estas palabras: «Lo que veis ahí arriba no viene de un imperio, viene de vosotros. Estas carreteras, estos canales, esta luz, son vuestras manos, vuestras ideas, vuestro coraje». Burkina Faso ya no es una pregunta, es una respuesta para África, una respuesta para la historia. Estallan los aplausos, pero más allá de los gritos, se propaga una vibración más profunda, un despertar, porque este relato no ha terminado, nunca lo hace. La lucha por la emancipación no conoce tregua ni descanso. Pero hoy, gracias a un hombre que dijo no a los miles de millones fáciles, no al exilio dorado, no a las cadenas invisibles, un continente comienza a soñar en voz alta. Burkina Faso ya no está solo. Malí escucha, Níger observa, Guinea se prepara. Y más allá, los sin voz se reconocen en esta voz venida del desierto. El cielo pertenece a quienes se atreven. Ibrahim Traoré se atrevió. Y en la arena ardiente del Sahel, África graba hoy una nueva verdad. No somos los herederos de un pasado colonial. Somos los fundadores de un futuro soberano.